Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua Mesías, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Señor. Les saludo el pastor José Paz de la Quijilá, Asamblea de los llamados de Hashem en su nombre, Yeshua Isaías 43:7. Viendo la acabó la gloria y la honra, el único día de ser exaltado nuestro Adonai, el Señor Yeshua. Me pongo de pie, vamos a acompañarme. Dando la cabo la gloria de Yeshua, se pueden acompañar para el inicio del estudio de Sintadabar, palabra Kadosh Santo, con Mijal Miqueas. Nos hemos estado viendo en nuestros últimos estudios. Vamos a estar leyendo aquí Mijal, sus puntos importantes, dando la cabo la gloria de Yeshua. Acompáñame a Mijal Miqueas. Vamos a ir a yo, Mijal Miqueas. Mijal Miqueas capítulo 7, versículos del 1 al 7. Mijal Miqueas 7 del 1 al 7. En tu Shem nombre de nuestro Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach, se le hizo dar palabra Kadosh Santo. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Nashim amaneció los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la Eretz tierra. Y ninguno hay recto entre los Anashim hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su nefesh alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunció tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en Javed, amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Porque el Ben, hijo de Zona, la padre, la Bat, hija, se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del Adán hombre son los de su bet casa. Mas yo a Yahweh miraré. Esperaré al Elohim de mi salvación. El Elohim mío me oirá. Amén. Vamos a cabo gloria a Yeshua. Bendito sea el Todopoderoso, exaltando al Eterno. Vamos a tefilar oración, amados hermanos y hermanos, poniendo todo delante del Eterno, disponiéndonos para gozarnos de su dabar, su palabra, gozarnos en él, que son su dabar y para los corazones. No la por del cielo, se seca por uno. Bendito sea el Eterno. Así que vamos a tefilar disponiéndonos para gozarnos en su dabar, su palabra. Baruch Kadosh, tu Padre Santo, amado, Melech, Rey, precioso Yeshua. Te exalto, te oro, bendito tu Shem, tu nombre, que es sobre todo Shem, sobre todo nombre, porque solo tú eres digno de ser exaltado, que nos da la vida, que nos ha sostenido. Porque es una más reunirnos para escudriñar juntos tu preciosa palabra de vida. Que tu palabra de vida es medicina, sanidad, refrigera sus huesos. No hay nadie como tú. Exalto por dar la vida y las fuerzas. Quiero reunirnos una vez más juntos en tu Shabbat, en tu día de reposo. Afgados para el Santo en este día, en tu Shabbat. Reunidos aquí en tu tefilá, en tu casa, oración. Te doy toda la muchas gracias por siempre a yo, mis hermanos y hermanas. Este privilegio que me has dado una vez más soñar juntos estudiar tu palabra. Te agradezco. Has sido tan fiel, tan bondadoso, solo tú le digas exaltado. Bendito tu Shem, tu nombre solo tú eres digno. Nadie como tú, creador de los cielos, de la tierra. ¿Quién se compara a ti? Bendito sea tu Shem, tu nombre, Yeshua. Rogándote que seas alumbrándonos, atrayéndonos. Te ruego que seas habiendo sostenimiento para entender y comprender toda la palabra. Para poder acordar con los escritos, no solo seguidores, sino hacedores. Hacedores de toda tu palabra, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Estás haciendo la obra, Yeshua. Atráenos a ti. Que has alumbrando sostenimiento para entender y comprender toda tu palabra, para interpretarla correctamente. No por los escritos, no solo seguidores, sino hacedores, para tu palabra. No fruto al 100, al 60 y 30 por uno. Atráenos. Realizando toda perturbación, perdiendo todo ruego, espíritu, no te glorifique, reprendo, toda perturbación del enemigo, reprendo, porque solo queremos escucharte a ti. Tu hermosa y preciosa voz, atraemos. Gocemos y salgamos edificados, los de los corazones dispuestos para tener toda tu palabra, dando fruto al 100, al 60
y al 30 por uno. Bendito sea tu Shem, Yahshua, Adonai, como tú atraes a los números que conocemos. Para seguir con mansedumbre, tú das tu palabra. Entonces, como dice, tú das tu palabra, recibir como su la vara para implantar los corazones que es para salvación. Atraemos. Luego ya ser entendidos y a tener toda tu palabra. Sigue nombrándonos y atrayéndonos que conocemos. Entonces ahora tú das tu palabra, Kadosh Santo. Entonces Yahshua, como todo el ti sentado en tu Shem. Entonces el nombre Yahshua Mashiach. Amén y amén. Y tú sabes Todopoderoso. Nadie como Él cuando se acabó. Gloria a Yahshua. Acabó de acá. Y entonces Él, sobre sí no se ha adorado, se ha exaltado, no hay nadie que se compara, sobre todo Yahshua. Sobre Él le digo toda oración, que da la vida, porque tú nada más los niños para soñarse de la palabra. Y entonces el Todopoderoso con su gracia, las mil misericordias. Vamos aquí, amados y yo, hermanos y hermanas, a nuestros versículos, hablamos de Él. Ahora aquí en el capítulo 7, vemos el Eterno sigue confrontando a su pueblo. El Eterno les sigue haciendo sus iniquidades. Aquí vemos cómo estaba el pueblo, como ya hemos estado viendo en este libro, que lo continuamos, escudriñando más de Miqueas, este libro precioso de la palabra del Eterno. Continuamos con esa serie, con el tema que hemos estado viendo de las enseñanzas del Sefer, el libro del Naví profeta Miqueas. Y como vemos aquí ahora en el capítulo 7, el Eterno sigue confrontando. Fíjense la condición del pueblo, como hablamos de leer. Y el Eterno es tan bueno, como hemos visto en los capítulos anteriores, el Eterno les hace sus iniquidades. Y les advierte de vicios terribles, fuertes, no porque Él es malo, todo lo contrario, porque Él es bueno. Y es porque la maldad cae en uno. El Eterno vemos que cuando decreta juicios, cuando el Eterno los corrige, los reprende, y el Eterno les advierte de juicios venideros que han de venir. No lo hace solo por hacerlo, sino claramente lo hace con un motivo. Claramente lo hace el Eterno por nuestras iniquidades que hay en nosotros. Como estaba viendo, el Eterno advirtiendo de juicios. Pero vemos por qué. Como hemos visto, el pueblo era corrupto, malo, tracalero, engañadores, mentirosos, dados a lo malo, llenos de iniquidad. Justamente por eso el Eterno decreta juicios, porque sus juicios son justos. Él es fiel. Él es muy fiel. No hay nadie como Él. Él no cambia. Él es perfecto. Sí es lleno de amor, de gracia y misericordia, sí, pero no tolera el pecado. No tiene por ser culpable al que sigue escupiendo sudar su palabra, al que rechaza sudar su palabra de vida, al que aborrece la reprensión. Bien en consecuencias. Viene la ira del Eterno sobre los rebeldes, los desobedientes. Como vemos aquí en los impíos, pero conocían la palabra, no eran ignorantes. Conocían la palabra del Eterno y el Eterno de muchas maneras hablándoles, pero no querían atender. Aferraban deliberadamente, obviamente conscientemente, a hacer lo malo. Como hemos estado viendo, por eso el Eterno para juicios, porque Él es bien, es bondadoso. Y sabemos que sí, Él es amor, claro que sí. No estamos aquí de pie. Por eso vino a darlo todo en el madero para amarnos a nosotros, para dividirnos los pecados. Eso aquí viene de raja, misericordia, de compasión, sí. Tanto que cuando nos humillamos, genuinamente nos arrepentimos, como hemos visto mucho el Teshuvah, el arrepentimiento, Él nos perdona. Y hasta el día de hoy estamos aquí. Como dice su palabras nuevas son, cada boca de mañana su raja y misericordias, porque Él es fiel. Y como dice en el Salmo 103, no ha hecho con nosotros como sus pecados. No nos ha pagado por las iniquidades, por sus pecados. Es como dice ahora el Salmo. Que no ha hecho con nosotros por sus iniquidades, pero no nos ha pagado por los pecados. Él está bueno. Porque como dice en otro Salmo, si tuvieras en cuenta todos los pecados, ¿quién se mantendría en pie? Pero Él es tan bueno, es tan compasivo que estamos. Hasta el día de hoy,
Estamos de pie por su culpa. Hacia el día de hoy su ángel, su misericordia es prolongado. Hacia el día de hoy, el Eterno nos llama a venir a Él. Hacia el día de hoy, el Eterno está con brazos abiertos, esperando que vengamos, que nos humillemos, que nos arrepintamos, que atendamos a la corrección, que atendamos a su palabra. Él es tan bueno, Él es tan misericordioso. Sabemos que el Eterno aún no viene. El Eterno no viene porque no es fiel. No, Él es muy bueno. Como hizo David porque no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos procedan de su arrepentimiento. Él quiere que hagamos su razón, su voluntad. Él quiere que atendamos a su Torah, su instrucción de vida. Como dijo Yahshua, se me va a mis mandamientos. Por guardar su Torah, por medio de ellas vivirá el hombre. Guardando sus mandamientos. Nos llama venir a vivir en Kedushá, a vivir en santidad. Por lo que tendrá su llamado. Porque es tan grande su gran misericordia que hasta hoy nos sigue hablando. Hasta hoy el Eterno nos sigue corrigiendo. Nos disciplina como sabemos, porque con un buen padre disciplina a su hijo. Porque lo vamos, también el Eterno nos disciplina. Si no recibimos disciplina, que dicen hebreos, tenemos bastardos. Nos contamos con bastardos, no hijos. Un hijo es disciplinado por su padre. Para que nos enterezcamos. Porque un padre disciplina a su hijo no porque es malo, no porque para que se quite. No, un buen padre disciplina a su hijo porque ama a su hijo, porque es lo mejor para su hijo y quiere que ande en las enseñanzas que le está enseñando. Así también nosotros, y cuánto más con el Padre Todopoderoso, quien es perfecto. Como vimos, ¿qué nos falta con él? ¿Qué es lo que nos hace serio recientemente? Lo vimos en el inicio del capítulo 6. Yo te he redimido. ¿Qué te he hecho? ¿Qué leímos? ¿Qué te he molestado para que te hayas apartado de mí? Yo te redimí de casa de servidumbre. ¿Puedo rápido se olvidó de eso? Como vimos en Yahshua Isaías, él es quien nos conduce. Él es quien nos encamina. En toda buena manera, nos encamina a la vida eterna. Él es quien nos da la vida. Él nos encamina y nos instruye por nuestro propio bien. Como hemos dado su palabra. Él es tan bueno que te vea el llamado del Eterno. Porque el pueblo que vemos, voy a iniciar el capítulo aquí, ahí porque como vemos, estoy como cuando me comí los frutos del verano, ya después de buscar, ¿verdad? Cuando han buscado fuera de la vendimia, no queda vacío para comer. Mi alma deseó comer frutos. Porque está así la condición del pueblo, como un alma sin frutos, como si no queda vacío para comer. ¿Por qué han dado esa condición? Por aquí un versículo 1 refleja la condición espiritual del pueblo, que venía el devorador y le devoraba. Vemos la condición del pueblo apartado del Eterno, sin frutos. Ni puras maldiciones alcanzaba. No había bendición en la obra de sus manos. No estaba el Eterno con ellos, porque no han hecho la voluntad del Eterno. Como sabemos que dice su palabra, que debemos de aborrecer el mal y amar el bien, para que sí, que dice el Eterno, esté con ustedes como decís. O dice como decís porque deciden, pero se engañaban, no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque lo ponían por obras, no ponían su Torah su ley, lo ponían a un lado, desechaban su Torah, deliberadamente enfermados a hacerlo mal. Terrible, seamos entendidos. El Eterno es tan bueno, tan justo, que hasta hoy, tú las misericordias son ignorados. Hasta hoy nos tiene el Eterno. Nos sigue hablando. Él es lo mejor para nosotros, porque Él es bueno. Él es lleno de amor. Sin merecerlo vino a entregar su vida por nosotros. Recordemos su sacrificio siempre. Recordemos que nos levanta cada mañana. Recordemos que nos da el aliento de vida. Que nos guarda detrás de salidas. Que nos da vida eterna. Yo soy Tere, camino, verdad, Emet, vida, ahí. Solo Él es la salvación. Bendito sea su nombre. Fíjense el pueblo. El versículo 1 expresa la condición del pueblo porque lo vemos aquí en el 2. Del 2, vemos aquí, no había ningún misericordioso, ninguno recto. Fíjense el pueblo, aquí vemos la condición del pueblo. Tenemos en cara con la condición
en que estaban desvergonzadamente aferrados a lo malo. Ellos amaban el mal. Se habían totalmente descarriado de la Torah, la ley. Porque sí, en toda la Torah, el énfasis de la Torah es el amor. Por eso Yahshua dice amarlo primero y con el corazón que tengan fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la Torah, la ley de los profetas, solo el énfasis, fundamento de la Torah, el Ahabá, el amor. Aquí todo lo contrario. Ni un misericordioso, ni un recto. Y todos buscándose el mal del uno al otro, tienen tropiezo, acechando. Fíjense, acechan por sangre, cada cual ama redes, hermano. Fíjense, la condición del pueblo, aman redes, buscaban hacer mal, el hacerse mal unos a otros. También que acechan por sangre, buscaban una manera de engañar, de oprimir, de hacer tropezar al hermano. Buscaban una manera de hacerse mal. Fíjense la condición del pueblo. El pueblo ha dado a la corrupción, a la mentira, al engaño. No se amaban unos a otros, somos todo lo contrario. No tenían la Torah, la ley del Eterno. Si lo vemos, pura maldad. Éramos tracaderos, ladrones, engañadores. Se hacían mal unos a otros y no les importaba. Tremendo la maldad, fíjense. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Fíjense. Príncipe, como fue príncipe demanda, sin importar. Obviamente no dice demanda lo justo, no. Hubo una corrupción en el pueblo. Los príncipes tomaban ventaja de su posición para demandar lo que querían. Los jueces juzgaban por recompensa. Si alguien los sobornaba, pues les cedían para lo que querían, aunque obviamente era lo malo, y es lo malo, aunque obviamente está mal esa persona lo que hizo, pero fíjense lo que hacían. Los jueces que juzgan por recompensa, sin juzgar con justo juicio. Es lo que dijo Yahshua. Es lo que dijo el Eterno con la Torah. ¿Qué dice? No juzguen con parcialidad, ni te unas con la mayoría. Eso está en la Torah. Sino que debemos juzgar con justo juicio. Que los jueces que el Eterno pongan, que juzguen conforme a la Torah, la ley del Eterno. Que juzguen conforme a lo que el Eterno dice, conforme a lo que es justo y recto delante de él. Pero debemos todo lo contrario. Ellos, mientras no había soborno, sin importar. Eran injustos malos. Tremendo. Una corrupción terrible en el pueblo. Y el grande al antojo solo lo confirman. Que ellos lo confirman. Que los que eran grandes tenían obviamente posiciones altos. Harán lo que les da la gana. Eso no significa la Torah, obviamente. No tenían la Torah en el corazón. Se habían desviado del Eterno. Hablaban tanta barbaridad que querían y lo confirman que el pueblo va solapando para quedar bien con los hombres. Porque se habían apartado del Eterno. Ellos van a quedar bien con los hombres para complacer a sus príncipes o complacer a los grandes como es aquí. Y lo confirma el pueblo, terrible. Dado lo malo. Fíjense como Yahshua, cómo compara al pueblo con espinos y zarzales. No solo eso, sino dice que el mejor de ellos, ni siquiera dice que son como espinos. Dicen mejores como el espino. Fíjense, estamos viendo, ¿verdad?, una condición espiritual fatal. Estamos viendo ¿verdad?, una maldad terrible. Estamos viendo maldad por todas partes. Estamos viendo al pueblo desenfrenado. No vemos al pueblo como que abandonarlo. No, sino que va más allá de eso, pues. No vemos una falla aquí, o allá. Vemos un desenfreno total. Vemos un completo rechazo por la Torah, por la ley del Eterno. Completamente apartándose del Eterno, poniendo a sus palabras, despreciando al Eterno que le da la vida. Porque el Eterno nos habla de muchas maneras, porque fíjense, por eso el Eterno dice, el día de tu castigo viene. El camino de tus atalayas ahora será su confusión. Porque el Eterno les había advertido. Hasta ahorita, hasta ahí vemos, les sigue advirtiendo.
Y sí, hasta ahorita. El Eterno está bueno y sigue advirtiéndonos. Eso para toda la humanidad ahora, como sabemos. Que viene el juicio. Que el Eterno va a hacer juicio a las naciones. Que viene el día que el Eterno va a limpiar la tierra. Que el Eterno va a humillar a los malos, a los impíos. Y van a llorar con de dientes. El Eterno va a hacer ese juicio. Vamos que el Eterno viene pronto y va a establecer su reino de serenidad, de justicia, de shalom, de paz. Y la maldad y la muerte es destruida para siempre. Lo que no somos parte del mundo, dado lo malo. Porque el Eterno ya nos había dicho. Los tiempos de que estamos, el Eterno ya no lo dijo. Como los días de Noé, los días de Noé, así iban a ser los últimos tiempos, dijo Yahshua, lo estamos viendo. Una maldad terrible, tanta corrupción, tanta maldad, tanta injusticia, tanta barbaridad, tanto odio a los hermanos judíos, tanta violencia. Es terrible la maldad, la humanidad completamente apartada del Eterno. No creo que ni el 10% está siguiendo a Yahshua. Terrible. El Eterno ya no lo dijo, que muchos van por el camino espacioso, que es para la perdición. Pero el camino angosto es difícil, pero es para la vida eterna. Tristemente solo son pocos los que la hayan. Todo es un remanente, no tenemos manadas pequeñas, que hemos visto aquí también en mi casa, ese remanente. Un remanente, pues, ¿sabes? Un remanente. No habla de muchos. No porque él es malo, no porque ya el Eterno ya destinó a la mayoría del mundo al infierno. No, es por uno. Porque nos da un libre albedrío. Nos da el Eterno libre albedrío. Y eso nosotros sí que vamos a atender a su palabra. Porque sabemos que nadie va al infierno a ciegas. Todos tenemos una conciencia. Y si el Eterno hasta hoy nos está hablando pues, a su palabra, atendamos. Porque en el día posterior ninguno de nosotros vamos a poder fingir ignorancia. No, el Eterno hacía este día. Lo escuchaste en la palabra. Que yo te digo, ven mi siervo, yo te hablé. Te mintieras, te volvieras. Pero conscientemente no quisiste, yo recogí. No esperemos hasta que eso llegue. Si sabemos que eso va a pasar, si no atendemos a su palabra, un juicio viene. Así como vamos al Eterno permitiendo un juicio, viene un juicio final en esos tiempos. Estamos entendidos. Estamos viviendo en tiempos finales. Terribles de maldad. Estamos como el día de Lot, como el día de Noé. Los días de Lot va a aumentar la homosexualidad, la piedra, cochinada, inmundicia. Todos dados a lo malo. Ya estamos en posibilidades. Estamos abundando todo lo que da. Sabemos que, como aquí en Estados Unidos, es legal. Obviamente no hay ningún impedimento para el casamiento de hombre a hombre, mujer a mujer. Es terrible. La maldad. Ya la humanidad me ha dado lo malo. Terrible. Hay muchos que dicen que no siguen, pero están fríos, dados a la carne. Los que no conocen la palabra del Eterno, los que se resisten, los por soberbias, arrogancia, unos que no saben. Pero hay muchos que conocen, pero no quieren entender la palabra del Eterno, solo quieren seguir pecando. Los hombres dados a la fornicación, al adulterio. Porque si quieren su carne, quieren vivir la vida. Pero ahora lo tenemos todo. Si eres un joven, es el Eterno amante. ¿Qué dice el Eterno? Alerta verá joven en tu juventud. Toma placer, tu corazón, algo que quiera tu corazón. Pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Elohim. Ahí está la palabra del Eterno. No quiere ser invitado a sino que hay consecuencias. Pero esos son los justos juicios del Eterno. El Eterno no nos va a obligar a servirlo a Él. Dice, légate, pon placer tu corazón, algo que te da la gana. Quiere vivir la vida según tú, en la carne, en ese enfermo, que es pura muerte, que no te va a llevar a nada, adelante. Pero daremos cuenta. Cada uno de nosotros damos las obras.
Y si el Eterno saliera, nos sigue hablando, nos sigue corrigiendo, nos sigue haciendo ver nuestra condición, nos sigue haciendo ver su voluntad, pues atendámoslo. No desaprovechemos la voluntad del Eterno que hasta hoy nos alcanza. El pueblo dado no mano. Fíjense, porque éramos impíos, pues unos mentirosos, engañadores, tapaderos, que hablaban cada uno a su hermano, estaban mal unos contra otros, soborno de los jueces, todos dados a lo malo. Si el rey hablaba tanto la realidad, todos ahí dados a lo malo, todos lo confirmaban. Tremendo, no había injusto. Un desenfreno terrible. Por eso la Eterno dice, viene casi. El que anunció a Satanás y a su percusión. Como dice Yahshua también, el día postrero, que dice, muchos van a despertar del polvo de la tierra, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Que como vemos aquí esta confusión, confundimos. Muchos pensaban que no, ¿cómo yo estoy aquí? Muchos pensando, pero yo pensé que estoy bien. Y va a pasar, muchos van a despertar para vergüenza y confusión. Vergüenza, obviamente, por sus pecados, que tenían atesorados, que nunca se quisieran arrepentir, que no quisieran atender a la Torah, la ley del Eterno. Hay que atender a su Torah, su ley. Somos esos que despiertan para la vida eterna. Con Yahshua. Los justos. Ya vimos los entendidos, los justos van a desfallecer. Los impíos nunca van a entender, dice la palabra del Todopoderoso. Tenemos la clave para la vida eterna, lo hemos visto. Tenemos que tener el llamado de Yahshua, seguirlo a Él. No hay nada mejor que seguirlo a Él. El mundo no vale la pena. Puro muérete. Puede parecer bonito. Que esto, que lo otro, pero es pura destrucción. No nos va a llevar a nada. Incluso le puedo decir al hombre más rico y acomodado que pueda parecer, que no le vale nada. Incluso el más rico, el que tiene todo, según dicen, pues lo tiene todo. Los que pueden ver, mira, ese tiene tanto, mira, ese tiene. ¿Qué le falta? Le falta la vida eterna. Le falta lo más importante, como dijo Yahshua, que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero pierde su alma. Es una eternidad. Así que no vale la pena el mundo, aunque pudiera ser más exitoso. Pero se va a pudrir eso. Cuando te mueras, no te lo vas a llevar contigo, tu dinero. Y no solo eso, sino que lo que pudiste gozarte según en tus deleites temporales, en el pecado, lo vas a pagar por una eternidad. Es una eternidad que todos vamos a vivir, ya sea con Yahshua o en el agua de fuego. Eso nosotros decidimos, de decidir si vamos a seguir o no. Y si vamos a seguir de todo corazón, porque vemos que las tibiezas, a medias, no le agrada eso al Eterno. El Eterno lo ve todo. El Eterno no aborrece las tibiezas, que queramos las sobras, que queramos jugar con Él, que queramos hacer unas cosas sí y unas cosas no. No, el Eterno quiere que hacemos de todo corazón. Y nos entreguemos nuestra vida a Él, para que Él haga lo de nosotros. Así es lo que su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y ahora su obra nos moldea. Vamos a leer su manera y nos va guiándonos a caminar, para que vamos a poner para siempre. Vamos a acabar gloria a Yahshua. Entonces, el Eterno, fíjense en la condición del pueblo. Seamos entendidos, lo tenemos todo con Yahshua. Lo anhelamos, su Ruach HaKodesh, es el sello. Dice que somos de ellos, nuestra parte del mundo. Es el sello. Porque su Ruach es quien nos guía, nos convence del pecado, nos guía toda verdad, nos consuela, nos encamina, nos corrige. Ahora nosotros hermosamente, solo el Eterno hace eso. No de nosotros, no hace la Havá, la Simjá, no la Shalom, paz, todo eso viene del Eterno. Pues es el fruto del Ruach, el fruto del Espíritu del Ruach. Es la Havá, amor, Simjá, gozo, Shalom, etc. Vemos aquí la maldad tan terrible que hasta dicen, no crees en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Hasta parientes íntimos, a tu esposa, como dice aquí, a tu amigo, tu príncipe, tu padre, tu madre, etc. Ni confíes. Porque dice esto aquí, no dice eso, no dice eso a todos. Si nos vemos aquí por de tan terrible la condición del pueblo, que hasta
Oye, hasta tu propio hermano, tu propia hermana, tu propio padre te puede hacer un mal. Porque eran conectados a lo malo. Amaban lo malo. Y eso pasa mucho. Muchos justos sufren muchas cosas. Pero malo, pero más. Porque el enemigo quiere tomar ventaja para destruir a los justos. De tu propia casa se levanta el mal. De tu propia casa te dan la puñalada. Porque estamos viviendo en tiempos así, de maldad desenfrenada. De liderazgo. Gente verdad lo malo. Hombres, mujeres que no se aperciben, que no quieren la palabra del Eterno. No quieren bien que ducha santidad. Aquí vos piensas, dados a lo malo. El hijo es el padre, la hija se levanta contra la madre, la mujer contra su suegra. Dados a lo malo. Piensa como vemos. Y ya sabemos que usa la palabra. Que tenemos que honrar a nuestros padres. Dice el hijo es el padre, la hija se levanta contra la madre. Y luego la nueva contra la suegra. Pero se habían olvidado de la Torah, la ley de Dios, no lo tenían. Fíjense. Se hacían mal unos a otros. Pero como vemos incluso dentro de la hoguera, se levantan mal unos contra otros. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo hay. Porque el enemigo que defiende matar, hurtar y destruir. Esa es la gente, ese es verdad el objetivo del enemigo. Destruir, matar, hurtar. Nos quiere robar la simjala, el gozo que le damos, esa felicidad, ese shalom, paz que nos da el Eterno. El enemigo terrible lo que hace. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Yahshua luego también lo dijo. Que se van a 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo y la hija contra su madre, nuera contra su suegra. Y lo vemos aquí como lo que dijo Yahshua. Porque hay mucha maldad. Terrible. Muchos sin piedad haciendo mal. Ya son de tu propia casa, dice el Eterno. Por eso uno tiene que estar firme en el Eterno. Porque por eso el 7 lo debo tomar. Y ya lo hemos visto. Mas yo ya miraré, esperaré el Elohim de salvación, el Elohim me oirá. Por eso es importante que estemos entendidos. Porque si no estamos firmes, el Eterno nos va a derrumbar el enemigo. El enemigo no busca derrumbarte por un extraño. Quiere tu casa para que te arrastre todo lo que da. Por eso debemos ser sabios. Que vimos recientemente. ¿Cuál era una de las enseñanzas que vimos recientemente? Que el remanente de Yahweh no esperan hombres, sino de Elohim, todo eso. No esperan los hombres. Si confianzas en el Eterno, lo vimos, esperar en el Eterno. Lo acabamos de ver, esperar en el Eterno. Lo ves aquí. Esperaré a Elohim y Yeshua, salvación. Elohim me oirá. ¿Qué nos habla aquí? La importancia de esperar en Él, de confiar en Él y tener una relación íntima con Yeshua. Eso tiene que estar. Porque si no lo tenemos, esos puntos fundamentales, esa confianza en Yeshua, esa relación íntima con Él, si no esperamos en Él, si no nos entregamos el corazón a Él, nos va a envenenar el enemigo. Porque estamos rodeados de tanta maldad. No esperemos así por la gente de allá, no. Incluso dentro de la Quijidá, la asamblea, de hermanos y hermanas, de tu familia, el mal se levanta. Si eres entendido, no vas a quedar arrastrado por el enemigo. Si esperas en Él, si confías en Él, si has entregado tu corazón en Él, si tienes una relación íntima con Él, no te va a derrumbar el enemigo. ¿Por qué? Porque tu corazón es para Yeshua. Pero por eso está el caso de idolatría, de consentimientos. Por eso muchos caen. Por eso, cuando se levanta el enemigo de tu propia casa, pero tú has entregado el corazón a esa persona, pero tú eres un idólatra. Cuando se levante de tu propia casa el mal, pues vas a caer también. Vas a caer. Porque no te agarraste de Yeshua. Porque no viviste con Yeshua. Porque genuinamente no te habías convertido ahí. Por eso no te estudia el enemigo.
seamos entendidos lo que debemos hacer. Vamos a acabar gloria a Yeshua. Este punto que vamos a estar viendo, por favor, detengan punto 17 que estamos viendo, de Yeshua. Punto 17, debemos tener raja, misericordia y amarnos unos a otros. Vamos aquí. Vimos que faltó misericordioso. Y todos dados a los malos, ese malos a otro de tropiezo, ponen red. Cada uno contra ellos mismos. Ellos buscan hacerse el mal. Y vimos aquí de corrupción, de mentira, tantas cosas terribles. Debemos tener raja, misericordia y amarnos unos a otros. Voy a dividir Salmo 112. Tehilim, Salmo 112, del 5 al 10. Tehilim 112, Salmos 112, del 5 al 10. En el nombre de Salah, el Señor de Yeshua, Mashiach, Yeshua Mesías, le siento la palabra Kadosh. Amén. El hombre de bien tiene raja, misericordia y presa. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no les valorará jamás. En memoria eterna será el ser justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Yahweh. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su delicada justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en cabo gloria. Lo verá el impío y se irrita. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Bendito sea el Eterno. Vamos a acabar gloria a Yeshua. Qué hermoso. ¿Qué vemos aquí? El hombre de bien se tiene raja y misericordia y presta. Como estamos en este punto. Esa raja y misericordia está a nosotros. Como sabemos que hizo Adán. Yeshua mismo lo dijo. Sean pues misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Esa raja te da a nosotros misericordia. La misericordia no es como puede parecer. Tenemos que vivir con los estándares del Eterno, no con nuestros propios conceptos y ideas erróneas, papacho de la teoría. Somos dados a lo malo, nuestra naturaleza. Por eso tenemos que rogar, humillarnos y rogar que su Ruach nos guíe. Su espíritu, su Ruach nos guíe para hacer su voluntad. Para ir caminados por Él, no por sus propios conceptos. Tenemos que someternos a su palabra. Tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Es muy importante. Si no, nos va a engañar el enemigo. Porque la raja de misericordia, como mencionaba, muchos lo ven como, pues sí, es como soportar el pecado. Y eso definitivamente no es la raja de misericordia. No es apapachar el pecado, no es consentir el pecado, no es hacer la vista gorda, no es de querer, ¿cómo decirlo? No es de querer consentir el pecado, no es de hacernos al mal, ¿no? Porque estoy practicando la misericordia. No, eso no es la misericordia, para nada, no. La raja de la misericordia, ¿verdad? Como vemos aquí, dice tener raja de misericordia y presta, eso tiene que ver, y presta. Uno que es generoso, uno que es dadivoso, uno que no es avaricioso, uno que ama al prójimo. Eso es tener raja de misericordia, eso tiene que ver con con amor. Pero la raja de misericordia es el Eterno que te muestra la condición de tu hermano y tienes compasión y lo quieres ayudar espiritualmente. Ya sea que lo exhortes, que lo animes, que lo reprendas, cuando es necesario. Ya hemos visto de cómo el Eterno quiere que vivamos, cómo debemos de comportarnos unos con otros, cómo debemos de ayudarnos espiritualmente. Porque vemos en la palabra puntos importantes que si no tomamos todo como es, nosotros no tomamos la palabra como es. Queremos torcer y tomar unos pasajes, sí, no, pero no vamos a, en verdad, no me cae en el oído. Entonces lo tomamos la palabra como está. ¿Por qué? Porque hay pasajes que dicen de reprender. Hasta dicen, aléjate,
que no tengas por enemigo, exhórtale como hermano. Pero hay pasajes que dicen sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la Torah, la ley de Mashiach, y que ser pacientes y misericordiosos, soportándonos, perdonándonos, como Mashiach perdonó, establecerlo vosotros. Todo parece como que reprender o no, por eso estamos entendidos. Eso es lo que me refiero. No podemos engañarnos. El Eterno nos muestra qué hemos de hacer. Porque, como dice sobre llevar las cargas los unos de los otros, es de consideración los débiles. De los que son débiles, uno debe ayudar. No nos vas a reprender. No es una arrepentida fuerte. Siempre van a venir los caminos del Eterno. Uno busca si le ayuda. Tampoco no diría que no decir nada. Pero el Eterno sabiduría te usa para atraer al hermano, para hacerlo volver, para hacerlo entender, para soltarlo, para hacerlo volver al Eterno. Uno usa de misericordia, el raje de misericordia. Es decir, la raje de misericordia, como vemos, es exaltarnos, es ayudarnos. Es de ver la condición de tu hermano y tener compasión y querer ayudarlo. De darle palabra, guiado por luego del Espíritu Eterno para darle palabra que le ayude para levantarse. Porque si haces tomar esa condición y es donde hace ver y tú no te importa, tú no tienes amor, no tienes Adán, no tienes raje de misericordia. La misericordia es que nos exhortemos, que nos edifiquemos. Por eso los que persisten en pecar, repréndanos. Por eso hay esa diferencia. Si ahora soportarnos, perdonarnos, ser pacientes, sí. Pero cuando hablo de la reprensión, no es una contradicción, no vamos a soportar o reprender. No, hay de nivel. Si uno persiste en pecar, no vas a tomar el pasaje de sobrellevar las cargas, sobrellevar, soportar. No, uno que peca deliberadamente tiene que reprender, se tiene que reprender. Aquel de tropiezo, lo dice, aquel de hace división, aquel de tropiezo, tiene que reprender. Hasta, como vemos, por eso como estos hermanos que hablan Shaul, falsos, todo eso de Himeneo, de Fileto, de Alejandro, vemos que eran de tropiezo, y hasta desviaron de la moral de algunos, como dice la palabra, por eso los entregó a Satán, al enemigo. Para que aprendan a no blasfemar, para que sea, si la bondad de Dios los alcanza, para que se arrepientan, se vuelvan a Él. Pero no a tolerar el pecado. Por eso llegó hasta ese punto Shaul, no porque no tenía amor a Abba, sino porque era un justo que tenía celo, Kadosh santo. Y no se puede tolerar el pecado. Los que persisten por eso, el pecado repréndenos. Obviamente uno que es débil en la sociedad, uno que es débil, lo vas a soportar. Lo perdonas, sí. Soportas. Pero vas a llegar en el fin espiritual. Veanlos exaltar, desanimar, con sabiduría para que se encamine. Pero hay algo que nos llama el Eterno, ser entendidos. Tampoco, como dicen la palabra, los que persisten, no es que vamos a soportar. Nos perdonamos, ya nos soportamos. Nos llaman a perdonar siempre, siempre. Los que no perdonan, el Eterno tampoco nos va a perdonar. Pero como vemos, los que persisten en pecar tienen que arrepentir, tienen que confrontar para que dejen de pecar. Y así de verdaderamente están posicionados por el enemigo, atestados de que no quieren el Eterno. Es un tropiezo para vigilar. Se entregan a Satán para que recapaciten si el Eterno su rayo de misericordia lo haga volver. Pero no se puede con el Eterno. Porque sabemos que si queremos practicar el pecado y nos desviamos del Eterno, no podemos tener la confianza, no podemos engañarnos. Pero no va a repetir, pero no va a volver. No se puede comprometernos. Si tú quieres hacerlo mal, conociendo la palabra del Eterno, no te confíes, no va a repetir. No te confíes, pero no pasa nada. No seamos entendidos. Tenemos que tener la voluntad del Eterno. Aquí por eso vemos el Eterno dice que los justos, los que tienen misericordia es ver la necesidad y ayudar físicamente, sí, prestar ayuda
y espiritualmente, más importantemente. La misericordia tiene que abundar en nosotros. Es decir, que no haya odio, que no seas tan insensible, pues, sino que veas la necesidad y ayudes. Unos a otros de ayuda mutua. Eso es tener la misericordia, no que seas egoísta, pues, o lo que seas áspero. Porque hay muchos que son muy buenos para juzgar y pueden hasta destruir. Que dan palabras de espadazos, pero no pueden entender la voluntad del Eterno. No pueden entender el amor del Eterno porque no lo tienen. Hay muchos que pueden corregir y aprender, pueden tener razón, pero no hay en ellos amor a alguien, sino solo hay en ellos maldad. Los que están guiados por lo malo. Terrible, es una variedad de cosas que se mueven. Y tenemos que percibirlos para no dejarnos enlazar por las antimañas del enemigo. Tenemos que ser muy entendidos. Por eso dicen los justos, dicen no van a tener tan buenas noticias. Su corazón firme. ¿Ves? Confiado en Yahweh. Vimos. Pegados al Eterno. Tiene la que presta. Tu corazón está firme. No teme. Fíjense qué hermosa esa plenitud que vemos. Vemos aquí, no nos falta nada, aunque vemos aquí. No nos falta nada si lo seguimos a Él. Aunque vean no noticias, no tenemos. Su corazón firme el Eterno porque confiamos en Él. Porque estamos haciendo su voluntad, tenemos gracia y misericordia. Porque Dios de justicia en acá. Tal importante la justicia y la gracia y misericordia que vemos en el 6 dice no les van a dar jamás. Está la cláusula, no les van a dar jamás. Eso es estar firme y seguro. Aquí vemos una seguridad total que tenemos cuando ponemos por obra eso. Cuando practicamos justicia, misericordia y gracia. Y juicio, porque los asuntos con juicio, hace juicios, pensando consigo mismo. Por eso no les van. Aquí está la clave, lo vemos. Aquí está bien hermoso. No es lo que Adonai tiene para nosotros. Si queremos vivir así, si queremos vivir nuestra vida, nuestro caminar, confiados en el Eterno, nuestros pies firmes, sin resbalar, sin titubear, caminando hacia la vida eterna, está la clave, lo vemos. Misericordia, justicia, juicios. Pero todos los puntos importantes que hemos visto que deben abundar en nosotros. Hermoso. Y por eso le tenemos su justicia, por eso dice que su corazón está asegurado, no temerán hasta que Dios se su deseo. Él va a ver la eterna obra de justicia a sus enemigos. No vemos aquí como, para que se le quite. No, sino que le tenemos justos juicios. De parte damos por su justicia para siempre. Pero el Eterno, aún a sus hijos, el hombre los creó. Pero el impío va a ver, se va a ir y gritar, a crujir los dientes, los impíos. Tiene piedra de los justos. Los impíos van a quedar consumidos. El deseo de los impíos perecerá. No van a triunfar los impíos sobre los justos, porque obviamente los impíos odian a los justos. Como los justos viven justicia y les comparan sus pecados. Los justos temen al Eterno. Pero el Eterno nos dice aquí que los justos van a estar firmes y los impíos van a perecer. Hay que ser entendidos. Cuando hagamos gloria a Yahshua, Dios el Eterno es tan bueno. Él quiere que seamos entendidos. Y nos acompañamos siempre, hermanos y hermanas, en Mishle Proverbios 16. Mishle Proverbios 16, versículo 6. En este versículo lo conocemos. Repetimos la importancia de la gracia. Misericordia tiene que ver con juicio. Y como vemos aquí como juega un papel importante, como estamos viendo, como un papel que debe desarrollar misericordia con nosotros, esa amor unos con otros que debemos tener el Eterno. Mishle 16:6, incluye el nombre de nuestro gran Señor, Yahshua HaMashiach, se le cita la palabra Kadosh Santo. Con gracia de Emet, misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Amén. Ponga a cabo gloria a Yahshua. Amén. Todo eso es lo que vemos, todos vemos complementándose. Lo que hemos sabido, lo que se ha estado mencionando. Aquí vemos lo que Adonai quiere de nosotros. Aquí vemos más para que podamos entender qué rol toma la raja en la misericordia, cómo debe abundar en nosotros. Fíjense, dice con gracia de misericordia, verdad, se corrige el pecado. Le hemos estado viendo de eso. Si soportamos, esperamos pacientes. Pero los que dicen pecar, nos hemos visto
Y aquí lo vemos, cómo se maneja la regla de la misericordia. Porque sí, eso ni te lo tomes, no, sácalo de tu mente, es una mentira del enemigo que la misericordia tiene algo que ver con aprovechar pecado, no es. Porque cuando se tiene pecado, no tiene nada que ver. No, aquí lo vemos. Se corrige el pecado. No dice se apacha el pecado. Se consiente. No, dice se corrige. Misericordia y verdad. Ahí está la clave. Como vamos viendo, aquí vemos, como le estamos mencionando, cómo obra la misericordia. Cuando nos ayudamos espiritualmente, nos exaltamos, nos reprendemos, nos persuadimos, nos corregimos con qué, con misericordia, ¿verdad? No decir la verdad. Ahorita les van a la mentira, pero con misericordia. Ya hemos visto de que no, ¿verdad? Porque hay muchos que no piensan antes de hablar, que sí pueden decir una verdad, pero dicen con soberbia, pero dicen con maldad. No lo dicen para ayudar al hermano, sino solo para juzgarlo. No lo ayudan espiritualmente, hay muchos que solo para juzgar, solo para ver los defectos, o con X, tantas cosas, pues. Pero no porque tiene la misericordia, pero no porque quiere ayudarlo espiritualmente, sino por razones carnales. Y eso es lo que debemos de percibirnos, ser entendidos. Porque, como digo, por eso está la gente y verdad. Porque solo tomo la verdad, ¿eh? La gente, ¿dónde está? Y solo tomas la verdad, ¿cómo vas a ayudar al hermano? Porque hay muchos que dicen, pero dije la verdad. No fíjate que diga la verdad siempre está bien, ¿verdad? Aunque sí, es bueno decir la verdad. Decir la verdad con mentira, ¿verdad? Decir la verdad con mentira a ti mismo, pues. Te estás engañando, pues. Pero decir la verdad con arrogancia, con soberbia, sin misericordia, sin saber del eterno, sin ayudar, ¿verdad? Si es anhelo por ayudarnos espiritualmente sin misericordia, te estás engañando a ti mismo. No, hombre, la eterna. Se corrige el pecado con misericordia, ¿verdad? Es importante lo vemos. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Es del temor al eterno. Los hombres se apartan del mal. Lo importante del temor, sabemos que es aborrecer el mal. Como dice Mishle Proverbios 8:3. Aquí vemos muy importante. Por eso vemos el temor. Con el temor del eterno se apartan los hombres del mal. Pero cuando uno no tiene temor, pues sigue siendo lo malo. Como vimos en Mijamiquez, el pueblo se frenaba porque no tenía temor del eterno. Terrible. No nos importaban las correcciones del eterno, las advertencias del eterno. Su gran voz no lo tomaban en cuenta. No lo tomaban en cuenta por eso. El eterno dice bien su castigo. No, el castigo que sus atalayas les habían dicho. Es porque el eterno ya había levantado. Ya les había hablado de muchas maneras que Yahweh Isaías en esos tiempos vivió, ¿verdad? Mijamiqueas, ¿verdad? Él mismo. No lo levantó como atalaya para decir al pueblo. Ya vemos ya sabemos que es una atalaya, un vigilante, que vigila cuando ve el mal venir, advierte el pueblo para que se perciba. Porque viene la guerra, lo mundo espiritual, viene el enemigo para destruir, la atalaya que advierte al pueblo para que se aperciba. Como Ezequiel le dijo, yo te he levantado como atalaya a mi casa de Israel, pero ellos ser entendidos. Si no te percibes, y viene el mal y te destruye, no decir, pero no, se te dijo, pero quise atender. A la palabra del Todopoderoso, seamos entendidos. Aquí uno que duele que nosotros, por su pecado, podemos se corrige con misericordia, ¿verdad? No solo con la verdad. Oiga, la verdad, no tenemos que ver cómo lo vamos a decir, para ayudarnos espiritualmente. Es la misericordia que debe obrar en nosotros. Por eso es importante, ¿verdad? Que hagamos la voluntad del Eterno. Yahshua nos dejó ejemplo. Sabemos que debemos de imitarlo a Él. Debemos de imitar a Yahshua. Vemos cómo Adonai obró gracia y misericordia. Por eso el Eterno recibía. Sí, incluso publicaban las rameras que vemos. Porque ellos se arrepentían, se volvían a Él.
Si el Eterno solo hablara pura verdad con nosotros, estaríamos todos muertos. Solo por su misericordia que estamos de pie. Imitemos a Yeshua. Recordemos quién es Yeshua, para que sigamos sus pisadas. Por eso el Eterno lo recibía. Misericordia que es un sacrificio. Pero decía Yeshua, no es uno que es sano que está el doctor. Somos enfermos. Es misericordia, es de compasión. Eso es Yeshua mostró. Lo mostró grandemente. Pero no como muchos ya lo toman, muchos toman como Yeshua, como que puro like, como que puro, como que Yeshua, sí, mi Jesús, que es amor. No hay que torcer, no. Yeshua lo recibía no porque toleraba a cualquier pecador, sino que movido compasión el Eterno, ¿verdad? Movido compasión veía su condición en que estaban, pero no solo la condición, sino ellos veía cómo se arrepentían y Yeshua no lo rechazaba. Vemos corazones arrepentidos. Por eso el Eterno nos perdona. Ahí está la misericordia del Eterno. Él que nos perdona, que nos redime. No dice que mostró misericordia con ellos porque, como aprovechamos el pecado. No. Es decir, es ese que tú puedes decir, pero Yeshua, sí, ese que, ¿verdad? Esa mujer, una pecadora de primero, y ahí vino. Y Yeshua vio cómo, ¿verdad? Se había arrepentido, cómo, ¿verdad? Le derramó perfume, ¿verdad? A sus pies. Y Yeshua le dijo, tus pecados son perdonados. Ven, Shamota. Pero porque se arrepintió. Hubo una gran misericordia del Eterno. Lo vemos claramente. El Eterno ve eso. No vemos para nada que la gran misericordia del Eterno es como consentir el pecado. No. Sino con misericordia, ¿verdad? Se corrige el pecado. Amén. Cuando acabó gloria a Yahshua. Pues el Eterno, muy digno de ser sentado. Y Adonai que estamos entendidos. Ya te damos un trabajo para que nos estamos entendidos. Cuando acabó gloria a Yahshua. Tratando de hacernos como un bien, yo vamos a pausar aquí, saltando Yeshua, bendición suya en su nombre, con Yohanan Juan, así yo hermanos y hermanas, me pone pie para acompañarnos, pausar aquí, saltando Yeshua, sobre ellos se saltaron, Yohanan Juan 13, 34 y 35. Yohanan Juan 13, 34 y 35, entonces en nombre de la del Señor, Yeshua HaMashiach, Yeshua decía, selección de la palabra, Kadosh Am. Un mismo mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis también discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Todo gloria a Yeshua. Como sabido este punto, es de que la gran misericordia es de nosotros. Como dice la Rahim, y obviamente principalmente el amor. Como estaba viendo, el pueblo todo lo contrario. Uno buscando hacerse mal uno al otro. Pero hoy uno como seguidor de Yeshua. Eso es lo más fundamental. Que el amor de nosotros. Porque el amor es de Yeshua. Y el que no ama no ha conocido a Elohim. No tiene Elohim en su corazón. Y lo vemos en su palabra. Si no tenemos amor, como dice el Eterno, si no amas ni a tu hermano que has visto, podrás amar según Elohim, según tú que amas a Elohim. Pues no, no, es un mentiroso. Si dices que amas a Elohim, pero no amas a tu hermano. Ese amor debe abundar en nosotros, que es el Eterno. Porque es Yeshua la que mora en nosotros por ese amor que tenemos. Él es el que implanta ese amor en los corazones. Es decir, que el amor, como vamos a estar viendo más adelante, por favor, del Eterno, si te estudio, es muy importante que estén, vamos a hacer lo que sea. Esto, lo otro, vamos a guardar los mandamientos, vamos a guardar las fiestas. Pero si no tenemos amor, de nada nos vale. No nos vale lo que hacemos. Tiene que abundar su amor, ¿no? No, de nada nos vale. Tenemos amor del Eterno.
Porque todo lo que hagamos, como hemos visto y como leemos en cada fiesta del Shema Israel, debemos entender por qué es tan importante. Por eso es el primer y gran mitzvah mandamiento. Porque todo lo que hagamos, eso tiene que ser el fundamento, el centro, todo lo que hagamos. Si no hacemos todo por acabar bueno el Eterno, nada nos falta. Es pura mentira lo que hacemos. Engañamos a nosotros mismos. Pero cuando la amor de Yeshua abunda en nosotros, el Eterno obra. Tú no recibes lo que hacemos porque nos hemos entregado todo corazón. ¿Cómo viene su Jabá y su amor? Bueno, cuando nosotros hemos entendido, nos humillamos. Somos obedientes. Y nos humillamos a su razón. Su voluntad nos entregamos a Él. Para que con eso dar su palabra, que tenemos su sobre los que lo obedecen. Y el primer fruto que dice del Ruach, del Espíritu, es Jabá. Así como viene la Jabá a nuestras vidas, por su Ruach. Por su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Dónde acabó gloria de Yeshua? Amén. Aquí lo dice tan importante. ¿Qué tan importante es? Un mandamiento nuevo, o sea, que saben como dice aquí, como yo sé, ¿no? Unos a otros como yo sé, ¿no? Fíjense, y vemos, pero ¿por qué dice nuevo? Sí, sí, pues ya vemos a la palabra y dice de amar al prójimo como uno mismo. Pero aquí vemos un punto importante. Dice como yo os he amado. Lo que estaba a punto de hacer. Ese sacrificio tan grande. Esa Jabá muy incondicional que lo demostró. Nos dejó el Eterno esa gran evidencia de su Jabá su amor. Ese sacrificio que el Eterno hizo por Jabá por nosotros. Siendo pecadores, vino a morir por nosotros. Lo que estaba Yeshua a punto de hacer. Todo lo que ha sufrido por Jabá por nosotros es una Jabá muy incomparable. Por eso dice nuevo, porque como yo os amaba, unos a otros. Tan importante es que en eso va a conocer. Entonces es como algo que lo va a hacer conocido. Como mis discípulos, que van a ser conocidos como mis discípulos. Así como uno puede decir que soy de Yeshua. Aquí está la evidencia. Cuando nos amamos unos a otros. ¿Sí? Es tan importante la Jabá de amor. Que con esa Jabá de amor uno dice, eso es del Eterno. Es decir, si uno no tiene Jabá, no importa que puedas tener tantos dones, no importa que puedas esto, lo otro, mal mandamiento, lo que sea. Pero tienes a Jabá amor, no eres del Eterno, no tienes a Yeshua en tu corazón. Por eso dicen, eso no por decir que son mis discípulos. Que saben de nosotros. Esa Jabá amor de abundar en nosotros. Esa es la prueba de que somos sus seguidores. Que lo tenemos ahí, en su corazón. Esa Jabá amor de abundar en nosotros. No me acabó gloria a Yeshua.